Hola, yo les voy a hablar sobre las características del feudalismo. Una de las características del feudalismo era la tierra como riqueza principal. En la Edad Media la tierra era como la base de la economía y la fuente de riqueza principal y no existía tanto dinero en la circulación como hoy, así que tener tierra significaba mucho y mucho poder, ya que ahí se obtenían alimentos, recursos, materias primas y entre otros. Relaciones de servidumbre. Muchos campesinos no eran totalmente libres, pero vivían en las tierras de él, o sea, él les daba protección y derecho y ellos a cambio trabajaban en sus tierras para que él les diera derecho a vivir en ellas. El clero controlaba la región y la gran parte de las tierras. La iglesia en esos tiempos tenía un papel muy importante y no solo controlaba la religión espiritual y cultural, sino que también poseía grandes extensiones de tierra, convirtiéndose en una de las instituciones más poderosas de la época. Campesinos y siervos, la mayoría de la población trabajaban para los señores feudales. Era la mayoría de siervos que trabajaban y de población que trabajaba para el señor feudal. No tenían muchas libertades, pero ellos eran necesarios para la producción agrícola que sostenía la economía. Economía agrícola se producía en casi todos los feudos y el comercio era muy limitado al inicio. Todo giraba en torno a la agricultura, los feudos producían la mayoría de lo que necesitaban, como alimentos, ropa, herramientas, y el comercio en ese caso era al principio porque cada comunidad como que trataba de ser autosuficiente para ello. Relaciones personales, los lazos eran de dependencia mutua en el vasallaje. El feudalismo se organizaba en base de relaciones de independencia y ayuda mutua. El vasallo como que prometía fidelidad y servicios militares. Por ejemplo, un señor esto le daba protección y tierras y todo funcionaba como bases de promesa y deberes personales. O sea, es decir que el clero como que les daba protección, riquezas, tierras, a cambio de ellos le trabajaban en sus tierras. Otras características son la producción agrícola, la agricultura y la ganadería eran principales actividades de la economía y así sostenidas en el trabajo de los campesinos. El feudo era la unidad productiva mínima en el feudo y un territorio de la propiedad de la nobleza o de la iglesia también y que controlaba la tierra y los recursos. La clase dominante de los señores feudales eran los terratenientes que sostenían el poder político y legal sobre los campesinos del feudo y como que ellos se apropiaban y luego de una gran parte del producto de su trabajo. La clase trabajadora de los campesinos y los siervos. Los campesinos en condición de siervos trabajaban en las tierras del señor y en la suya propia también de los mansos. Relaciones de dependencia. Existía un vínculo de dependencia donde el siervo entregaba de su protección o prestar servicios del feudo, a cambio él les daba seguridad y el derecho a vivir en sus propias tierras. La renta feudal. Los siervos pagaban rentas de diferentes formas, con corvea, que es trabajo gratuito en las tierras del señor, y de las reservas de los feudales. La renta de especie era entrega de una posición de su propia producción agrícola, como de trigo y animales. La renta de dinero, aunque menos común, al principio era un tiempo que se sustituyó el trabajo por pagos del metálico. La economía cerrada y la autarquía. Cada feudo tendía a ser autosuficiente, produciendo bienes necesarios para su consumo y para la poca dependencia exterior. En conclusión, el feudalismo fue un modo de producción basado en la posición de la tierra y el trabajo forzado de los siervos. Dominó la Edad Media y organizó la sociedad en estructura jerárquica y rural.
aunque creció y cierta estabilidad limitó el desarrollo económico y social. Como el tiempo fue reemplazado por el capitalismo, él como que debió el crecimiento al comercio y las ciudades de las nuevas clases sociales. En conclusión de nuestra exposición, a pesar de sus diferentes, todas se caracterizaban por el uso de fuerzas de trabajo y medios de producción que no alcanzaban a satisfacer las necesidades de las clases dominantes. Gracias. Muy buenos días o buenas tardes, profe. Yo voy a seguir hablando sobre la Edad Media de la economía en el feudalismo y me enfocaré en la Iglesia en el feudalismo. La Edad Media, en la Edad Media la economía se basaba principalmente en la agricultura, ganadería y trabajo de los feudos. La sociedad estaba organizada en feudos, que eran tierras controladas por el señor feudal. Los siervos eran campesinos sin libertad plena y trabajaban la tierra hasta el amanecer. Producían alimentos para ellos mismos y también entregaban tributos al señor feudal. A cambio de esto, el señor feudal les ofrecía vivienda, protección y orden dentro del feudo. Este sistema beneficiaba más que todo a la nobleza y al clero, mientras que los campesinos quedaban sujetos a su fuerte explotación. La Iglesia en el feudalismo. La Iglesia no solo fue una institución espiritual, sino que también tuvo un papel importante, fundamental en lo económico, lo social y lo político. Su poder económico era de que tenía grandes extensiones de tierra, actuando como un gran terremitente. Cobraba el diezmo, es decir, que cobraba la 10ª parte de los trabajos o las cosechas de los campesinos. Además, funcionaba como un centro de recaudación de rentas, convirtiéndose en una de las instituciones más ricas de la época. Su poder ideológico y social controlaba la moral y la religión, incluyendo que la vida cotidiana de las personas legitimizara el poder de los reyes, afirmando que gobernaban por la gran gracia de Dios. Dominaba la educación y la cultura, asegurando que todo conocimiento tuviera una vida religiosa. En conclusión, en resumen, la Iglesia fue mucho más que una guía espiritual. Tuvo un papel económico, político, sociológico e ideológico dentro del feudalismo. Participó directamente de la explotación de los campesinos y ayudó a conciliar este participio directamente de la explotación de los campesinos, garantizando que tanto la nobleza como el clero conservaran su poder.